Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer el programa unos días antes porque varios de nosotros tenemos compromiso de sábado y domingo, así que hoy es viernes 28. Bueno, una fecha importante, relevante para el tema de la nacionalidad panameña con todas sus implicaciones, por supuesto, de esto que entendemos la construcción del Estado Nacional, ¿no? Y por ahí vamos a hablar, por supuesto, en el programa de esta fecha y el momento en el que nos encontramos en nuestro país con no solamente la institucionalidad democrática, sino que la institucionalidad de la gobernanza y de las participaciones de los distintos sectores de la vida social panameña, muy en una situación compleja, con un gobierno que a todas luces muestra signos de autoritarismo tremendo que marcan un retroceso en lo que llevamos de andar con las dificultades que sí que lo hemos planteado aquí desde el inicio de este programa, pero que con este gobierno se ha agudizado sin duda alguna, y se están realmente quebrantando algunos avances que veníamos atendiendo desde los movimientos sociales y desde otras instancias. Entonces, hoy vamos a conversar, bueno, el último programa del mes de noviembre, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Gente, llegamos al programa 48, semana 48 de este año, y esto habla de también la disciplina y el compromiso que desde nuestras distintas organizaciones que aquí estamos representando, nos planteamos a finales del año 2024 y que hemos realmente cumplido con el compromiso de este espacio comunicacional y que va a ir avanzando, y la verdad que eh, técnicamente también vamos a ir mejorándolo para el próximo año 2026. Es necesario, imprescindible tener un espacio de comunicación alternativo desde nuestras construcciones, ¿no? Orgánicas. Entonces, bienvenidos compañeros y compañeras. Hoy yo no sé si les parece, la Saludos, semana saludos. pasada hicimos una alteración de empezar por lo nacional y luego lo internacional. A mí me parece que por la fecha, 28 de noviembre, y por el tema que nos ocupa en este momento, hace 2 años, esa lucha que se dio en las calles del pueblo panameño, del movimiento social en general, en contra de no solo el contrato minero, sino de la actividad de minería metálica a cielo abierto, que fue rotundamente rechazada en las calles y que obligamos a esa declaratoria de los 9 magistrados en la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional ese acuerdo, ese contrato, pero entre el Estado y esa empresa, pero que también se logró en la calle y no se dice, pero tenemos que reformar, aquí refrescarlo. Se logró en las calles una ley de moratoria que prohíbe que este gobierno y los que vienen, ¿verdad? Puedan generar nuevas concesiones mineras en Panamá, y por tanto el gobierno actual se ve en una situación realmente desde el punto de vista legal, con grandes dificultades para que esa mina sea reabierta sus actividades, porque bajo qué plataforma legal lo hará. Entonces, vamos a empezar por allí. Hoy 28 de noviembre, y yo digo, Jorge, que vamos a refrescar porque ahí estuvieron distintos sectores de la sociedad panameña, entre eso el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, sindical, y también estuvieron los docentes en esa gesta importante, que dieron mártires en esa lucha nacional. Bienvenido, Jorge, y después vamos con el compañero Euclide y Alberto. Saludos. Bueno, saludos, Rebeca, Antonio, Alberto y a todos los que nos ven y nos escuchan. Definitivamente, en noviembre del 2023, el pueblo panameño desarrolló una página gloriosa de dignidad, de soberanía popular, de movilización por la exigencia de sus derechos. Y eso trajo como consecuencia que la Corte Suprema de Justicia se viera en la obligación
producto de la presión del contexto social y de la opinión pública y del nivel de movilización alcanzado por el pueblo panameño, se vieron en la necesidad de fallar en contra del contrato minero, declarando la inconstitucionalidad de dicho contrato, no solamente en razón a los aspectos lesivos desde el punto de vista económico para el país, sino en relación a los daños de carácter ambiental, de tal manera que no solamente es un fallo vinculante desde el punto de vista histórico y legal en su forma, sino también en el contenido, desde el punto de vista de eh, lo negativo que es para la salud pública y para el ambiente la minería metálica a cielo abierto, en particular cómo se traducía esa actividad al campo específico de esa mina o de ese proyecto minero en Donoso. Tenemos que recordar que la presión del movimiento popular organizado, llámese educadores, llámese sindicatos, llámese movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, movimiento indígena, fue fundamental para que la vía de la inconstitucionalidad no fuera utilizada como una maniobra diletante. Recordemos que originalmente el movimiento popular organizado, a diferencia de otros sectores de la sociedad panameña, todos opuestos en común al proyecto de minería metálica a cielo abierto en Donoso, el movimiento popular organizado planteaba originalmente la nulidad del contrato. Y no faltaron quienes pensaron que la vía judicial era una forma de desgastar la movilización en las calles y evitar que se proyectara desde el punto de vista social, político, desde el punto de vista de la narrativa histórica, que ese proyecto iba a ser derrotado producto de la beligerancia del pueblo en las calles, para darle un ribete de institucionalidad y de legitimidad a las estructuras del Estado profundamente cuestionadas en esa coyuntura. Sin embargo, fue inevitable la impronta del movimiento popular, con lo que eso significó desde el punto de vista de la cuota de sacrificio en sudor y lastimosamente en sangre. Los responsables de tratar de dilatar la nulidad de ese contrato y de pretender instrumentalizar la vía judicial como una forma de desgaste, sin menoscabo de quienes, bueno, desde el punto de vista de su concepto pensaban que esa era la vía más idónea, despojado o desvinculado de cualquier tipo de componenda contra el pueblo. Bueno, los responsables de tratar de instrumentalizar la coyuntura y desgastar al movimiento social son los responsables históricos de esos dos compañeros que fueron vilmente asesinados por un exonian fascista que actualmente se encuentra en, en el sistema penitenciario pagando pena de cárcel producto de su asesinato a sangre fría, lo cual nos consternó a todos y a todas definitivamente. Fueron imágenes muy dolorosas para todos los Bastantes. panameños y eso es reflejo pues del nivel de convicción, el nivel de sacrificio abnegado que han demostrado los educadores y las educadoras de Así este es. país a lo largo de la historia y muy en especial en los tiempos contemporáneos. Han sido una fuerza de vanguardia en la lucha por los intereses de la ciudadanía. Y como prueba de eso, estamos viendo cómo hay más, casi 300 educadores y educadoras que se encuentran separados de sus puestos de trabajo producto de la huelga contra la ley 462, educadores que no han cobrado salario casi desde comienzo de año, Y desde también que algunos inició, directivos, que eso no se dice, ¿eh? Directivos que son directores de y escuela, ¿eh? también directores de escuelas que se negaron a implementar políticas de Así es. represión y que han recibido la factura de sanciones y persecución administrativa por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Educación, sí. Y recordamos pues que en una fecha como esta, el 28 de noviembre,
la Corte Suprema de Justicia falló efectivamente, Presionado eh, presionada por la sociedad por la sociedad, así es. panameña, falló, La fallaron incondicionalidad de la en ley contra 446. del proyecto minero, producto de la presión popular y de esa amplia masa de panameños y de panameñas que se aglutinó en las escalinatas de la Corte Acamparon Suprema de afuera de la Justicia corte, así es, un 28 de, un de 28 de noviembre, noviembre del hace 2 años. 2023, hace 2 años, y ahora con un gobierno distinto, pero la misma mentalidad antipopular, con una represión intensificada a partir de esa experiencia. La élite llegó a la conclusión de que no se podían permitir nuevas derrotas y que había que hacerle una apuesta de confrontación dura al pueblo panameño y se prepararon. Bien, aumentaron, acrecentaron y fortalecieron la capacidad militar de la gendarmería de este país para entonces socavar y prácticamente aniquilar al Sí, movimiento sí, popular sintieron, el gobierno anterior sintió apenas las levantara la capacidades cabeza. del pueblo. Y estamos en un noviembre en donde, bueno, es importante señalar, finalizándolo ya, que la patria es más que guirnalda y colores. O sea, la patria es la necesidad de luchar por ella de manera permanente, de luchar por su soberanía nacional contra la presencia de fuerzas extranjeras, de luchar por la soberanía popular para que las decisiones del pueblo panameño sean efectivamente respetadas por los gobernantes de turno. Vemos que el 60% de la población se opone a la implementación o a la apertura de esta mina con independencia inclusive de las reformas que se puedan hacer. Eso el gobierno, todo Bueno, indica, lo pretende efectivamente oye, estoy ignorar, grabando un programa y que te por la llamo en cual camino. Bien. se presagian desde ya en este noviembre situaciones de tensión, Así situaciones es. difíciles para los meses del verano. Hemos visto ya la declaración que dio el señor presidente de la República, en donde anuncia que por disposición directa del Ejecutivo van a reabrir la No, mina bueno, pero utilizando espera. toda la Ese- parafernalia narrativa de argumentos, haciendo ver que el pueblo panameño marchó por impulso emotivo, irracional, y que los temas Yair. ambientales no son válidos, ¿no? Ahora, bueno, pero espérate, ay, Jorge, eso lo hace el presidente desde su Eso allá. lectura, hombre, muy precaria de Vale, no, lo que los de abajo, pero aconteció hace voy a dos poner años despacio. y de Además lo que que, ya no se trata del espérate, pueblo panameño. Hubo un fallo de la Corte, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Así que correcto. aunque él tenga la opinión de que el pueblo fue emotivo, aspecto que él no está llamado a juzgar de ninguna manera porque el pueblo es el soberano. El pueblo tiene más jerarquía constitucional que la que tiene él. La estrategia La de ellos soberanía es hoy día popular. es, la Pero, estrategia de pero ellos mira lo que es Alberto antes de minimizar empezar el programa nos y, planteó una y inauguración de un hospital por allá por Chiriquí. Estaba participando la presidenta de la Corte Suprema. ¿Cuál es el mensaje que quieren enviar? recordemos que lo que está tratando, lo que trató y ha estado tratando este gobierno actual desde su inicio y un poco en la línea de lo que Jorge ha estado hablando con mucha objetividad, es que el gobierno ha estado procurando por todos los medios minimizar lo que pasó en el año 2023, no solamente minimizarlo desde el punto de vista conceptual, sino incluso desde el punto de vista práctico. Por eso el tema de la represión que se Conceptual, dio práctico, político y desde por el la punto. parte en Bocas del Toro, la represión que se ha dado con los educadores, las destituciones, bueno, no destituciones, las aperturas de procesos inconclusos, digamos, de alguna manera, que mantiene a los docentes fuera de su puesto totalmente contrario a la ley, porque una vez que tú presentes un recurso de apelación, que tú recurras a un proceso, el recurso esto suspende los efectos de cualquier acto administrativo. En este caso, no fue así. Los docentes, los casi 300 docentes se mantienen separados de su cargo. El problema que se ha dado con el tema del enfrentamiento En un con el cerco de Sultra, hambre, Alberto, un cerco con el de Sultra, hambre. judicializando a los compañeros por temas diversos, que por cierto muchos de estos procesos no los he estudiado a detalle, pero por lo que he escuchado se ha encontrado pues obviamente estos elementos de convicción
que dice pues que en efecto estos procesos han sido totalmente amañados. Pero lejos de ese tema y más allá está el tema de la intención que ha tenido el gobierno de minimizar conceptualmente lo que pasó en el año 2023. Y uno de esos elementos que nos lleva a nosotros a concluir esto que estoy diciendo es lo sucedido en el día de ayer, en una inauguración, hoy es viernes, ¿cierto? Ayer jueves, Ayer en una jueves. inauguración del hospital de Bugaba, en donde estuvo presente la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, junto al presidente de la República y todo el Consejo de Gabinete en pleno. Eso deja dicho de que no hay independencia de los poderes del Estado, como lo establece la Constitución Política, que aquí la tenemos, que usted la conoce. No existe tal cosa como una independencia de parte del órgano judicial, y se perfila hacia, obviamente, todo lo que va a venir a partir del mes de enero con el tema de la reapertura de la mina que va a ser, y No, ya el las presidente lo intenciones dijo, de reapertura, es las intenciones del el Ejecutivo. presidente lo dijo que lo va a hacer por decreto, es decir, él directamente, el órgano ejecutivo, no va a pasar por la asamblea, no va a pasar por consulta popular. Eso deja mucho, mucho que Muy decir, delicado. y es bien delicado, y pues nos preocupa sobremanera, sobre todo a los que somos profesionales del derecho, que No sabemos lo los puede hacer, procedimientos no puede. adecuados que se deben llevar en situaciones como esta, Sí. y que bueno, pues Mira, lastimosamente parece que el gobierno actual tiene otras mira, intenciones. si el Ahora, presidente Toño, actúa de esa Toño, manera, tú, aunque tú ya que lo ha hecho tienes, recientemente con la ley 11, que ujú, limita el derecho de huelga de los trabajadores, con el decreto ejecutivo, que no tiene la jerarquía legal. A ver, a ver, a ver. No soy abogado, pero entiendo que el Pleno de la Corte falló como inconstitucional. O sea, no es que estaba violando la actividad que tenía la minería aquí. Fue declarada como inconstitucional El por el contrato minero. el de la contrato, Corte. Yo Toño. no veo que prácticamente es un secuestro prácticamente de la mina, o sea, la propiedad que tiene el Estado sobre esos bienes que están allí, y el presidente por un decreto ejecutivo no puede. Mira, Bueno, voy a decir algo más, Toño, aunando a ese punto que acaba de decir, que creo que es importante, y disculpa, Rebeca, que introduzca este elemento. Mira, si la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato minero, oiga, el exacto. contrato minero suscrito en el gobierno Benito Cortizo, declara inconstitucional, lo correcto que es más, mi hija que tiene 12 años, que todavía no ha entrado a la Facultad de Derecho, tú le preguntas y ella te lo va a decir. ¿Qué necesitas hacer? Un nuevo contrato. En el caso de que Exacto. tú quieras que la mina Ahora, siga para esperen. Aquí hay un un nuevo factor, contrato. Alberto, que tenemos que agregar. Esa, ese fallo de la Corte no solamente declaró inconstitucional el contrato, también declaró el cierre de esa mina, que eso tenemos que Sí, 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 decirlo. sí, claro, Claro, ¿Y claro, cómo, y por qué declara el él cierre no de la podía mina? hacer lo que Porque, hizo, que fue espérate, abrirla. en Él un no la claro. podía sendo, abrir. en A Entonces, eso iba. un sendo, la exposición de motivo de ese fallo, larguísimo, que yo lo Exacto. leí en aquel entonces, fundamentado sobre principios de la defensa de lo colectivo, sobre el principio de la defensa y la salvaguarda del ambiente, y que esa actividad violentaba justamente el equilibrio ecológico, etcétera. O sea, eso sigue estando allí, eso que se planteó en ese fallo. Sí, 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 eso crea jurisprudencia, pero a lo que voy, claro. En el tema del contrato, si tú lo declaraste inconstitucional, lo correcto sería crear un nuevo contrato en el caso de que tú quieras que la mina reabra, ¿verdad? Bueno, entonces ese contrato nuevo tú no lo puedes hacer a espaldas del pueblo, ni lo puedes hacer a espaldas del órgano ejecutivo, ni lo puedes hacer porque a ti te da la gana, haciéndolo a través de un decreto. ¿Por qué? Y ahí viene un elemento que yo siempre he pensado. Si tú consideras que tu idea es la mejor, porque vivimos en un país democrático y libre, y tú piensas que tu idea es la mejor, ¿por qué no sometes la idea a la revisión pública? En este caso, si tú consideras que la minería es lo máximo y es lo que va a resolver el problema económico del país, porque eso es el discurso que nos están vendiendo de hace rato, entonces someto la consulta popular. Si supuestamente nosotros fuimos minoría lo que tuvimos en la calle.
Eso es lo que dice el presidente y lo que dice el gobierno. Si nosotros somos los mínimos, entonces somételo a consulta Vale, popular. pero Total, ustedes van a Alberto, ganar. te ¿Me explico dónde explico? está la situación legal. Tú y Jorge son abogados, a ver si nos los aclaran a nuestros oyentes. El rechazo fue al proyecto ley, a la ley del contrato minero 406. Pero ¿qué pasa? Esa lucha también produjo una nueva ley, la 407, que está vigente, que impide nuevas concesiones mineras en la República de Panamá. Las Exactamente. impide hoy. Entonces, frente a Nuevas concesiones. esas nuevas concesiones, ni siquiera cabe, o me equivoco, Jorge y Alberto, ni siquiera cabe consulta, ¿cierto? Mira, escuchando la discusión que es muy interesante, la Constitución establece, no la tengo ahora mismo, mano, lastimosamente, la Constitución establece que los fallos de la Corte son últimos, Inapelable. apelables, finales, totales. Exacto. Y por otra parte, la misma Constitución, y por algo lo dice, porque no se puede ver la Constitución de manera parcial o fragmentada, hay que verla en su contexto y en un entorno internacional relacionado al bloque de la convencionalidad y al bloque de la constitucionalidad en materia de derechos humanos e historia del derecho constitucional. La Constitución establece en sus primeros artículos que el poder emana del pueblo. El pueblo se manifestó fehacientemente en las más grandes marchas de la historia republicana moderna o contemporánea, como se quiera decir. Y el fallo de la Corte acoge ese hecho. Y la Corte simbólicamente un 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España, acoge ese hecho, como lo dice Méndez, y falla, declara la inconstitucionalidad de ese contrato, no solo por razones de forma, de carácter técnico, económico, en donde evidentemente el Estado panameño perdía en esa relación contractual, sino en relación al contenido de carácter ambientalista. Es decir, cómo esa eh, actividad económica repercute negativamente en el ambiente, de tal manera que no solamente es un fallo en la forma, sino que también es un fallo en el contenido. Efectivamente hay eh, un artículo de la Constitución en donde se señala que el Ejecutivo puede efectivamente implementar políticas tendientes a la explotación minera, pero eso no se puede ver de manera focalizada, segregándola de los otros artículos que he mencionado. El 159 Es decir, numeral el, 14. el poder emana del pueblo y los fallos de la Corte son finales y totales y de obligatorio cumplimiento, de lo contrario se incurre en desacato, lo cual significaría que eh, constituye otra razón para una posible investigación contra el presidente de la República, además de las que ya se han presentado en razón del memorándum Vendepatria firmado con el gobierno de... Absolutamente de Mira, acuerdo contigo, mira, Roberto, voy a Jorge. decirle algo. ¿Tú sabes quién es, tú sabes quién tiene la función que va a cumplir Mulino en enero? Bueno, decimos enero porque tenemos esa noticia, ¿no? La función legislativa, artículo 159 de la Constitución dice, numeral 14, escuchen esto y busquen su Constitución. Artículo 159, numeral 14, decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas. Lo que quiera hacer Molino, lo que sea, tiene que pasar por la Por la Asamblea. asamblea, así es. Tiene que pasar por la Asamblea. Ahora miren, Y es claro, como dice importante Jorge, es para, verdad, el Ejecutivo tiene una funcionalidad en cuanto al tema que él hablaba, pero tiene que ser sometido a la Asamblea de Diputados.
Es Y no decir, pretende hacerlo, no y no pretende pretende hacerlo. hacerlo. No pretende hacerlo. Ahora Porque estamos hablando de una evidentemente la cuestión, Asamblea es un ajá, órgano más político donde hay gente que aspira a la reelección, los claro, diputados, claro. y digamos que es un espacio más vulnerable a la movilización y Vulnerable. la presión popular, inclusive hasta territorialmente hablando, su ubicación. Ahora, miren, aquí hay un aspecto importante, ya que estamos hablando en el plano de la legalidad, ¿vale? Que la Corte ha sido coherente en estos 2 años. Ojo, han habido sendos, eh, em, ¿cómo se le llama? Recursos, vaya, de inconstitucionalidad frente a esa ley 407 y todas las cortes lo ha rechazado, creo que más de 10, todas las ha rechazado porque aquella ley 407 que de alguna manera con posterioridad, porque esto fue la ley 407 fue promulgada en Gaceta Oficial el 3 de noviembre. Miren que además fechas importantes, ¿eh? 3 de noviembre del 2023. La ley 407 entra en vigencia en Panamá. Y esa ley fue también de alguna manera fundamento para el fallo del 28 de noviembre. Entonces, cada vez que se presentó posterior a noviembre del 23, distintas demandas de inconstitucionalidad a la ley 407, vaya, se remiten a el espíritu del fallo ese del 28 de noviembre y también, por supuesto, al fundamento de la misma ley 407 que dice en su artículo 1, y lo tengo que leer porque es importante para entender por qué eso, porque en realidad son héroes tanto el profesor Iván Rodrigo Mendoza como el profesor Adiel Díaz, sus muertes no fueron en vano. Hoy Correcto. les digo, esa ley 407 de 3 de noviembre de 2023 que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la explotación, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional, dice su artículo 1 en concordancia con el principio precautorio que implica el deber del Estado de velar por la salud de la población y garantizar que viva en un ambiente sano y libre de contaminación, se declara una moratoria por plazo indefinido al otorgamiento de concesiones para la realización de actividades de explotación, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional. Los otros artículos, vaya, caben en ese artículo 1 que, por cierto, en ese fallo, esa ley de 3 de noviembre también fue incorporado ese principio que allí está consagrado. Entonces, vaya, el Estado está cumpliendo con lo que dice la Constitución, preservar la salud y la vida de los panameños y las panameñas libre de contaminación. Entonces, ¿cómo revertir? ¿Cómo va a revertir el gobierno? No solamente un fallo que es Ni siquiera inapelable. la Corte puede enfrentar ese fallo porque Exacto. ya fue su fallo en la última instancia. El gobierno no quiere el contrato ley, el gobierno quiere hacer un contrato de concesión que yo no entiendo cómo se le ocurre siquiera plantearlo, porque como dijimos al principio, en la jerarquía de las normas, de las leyes, eso no está por encima de lo otro, ni lo puede. A ver, yo aquí hay abogados y bueno, yo tengo mis limitaciones en cuanto a conocimiento jurídico, porque no es mi carrera. ¿Cómo él pretende con un contrato de concesión oponerse a un fallo último y además del pleno de la Corte? Ni la propia Corte podría hacerlo, porque ya ellos votaron la última instancia, tendría que ser un fallo, pero de lo más escabroso, ¿no? Entonces todavía no entiendo qué figura, qué conocimiento legal le permitiría, como dice Jorge, no es que el país no pueda negociar algún tipo de actividad minera bajo ciertos parámetros, porque esa es una potestad soberana de la nación. Pero por lo pronto él tiene que esos impedimentos y no lo puede levantar, como no ocurra un acto jurídico poderoso
para el cual por ahora no se le ve ninguna forma. ¿Cómo desde la voluntad del Ejecutivo él puede pasar por encima del Es una fallo? nueva burla, perdón, a la Constitución y a la Corte Suprema de Justicia, que ya en una primera ocasión había fallado la inconstitucionalidad del contrato originario con esta transnacional eh, minera. Entonces, lo que tú dices es efectivamente coherente, es una imposición arbitraria y lastimosamente hemos visto una corte que nada más le falta aplaudir, pues, como Sí, lo que como pasa es que una, apenas saque el decreto ese que él piensa sacar, ese eso va a ser decreto demandado, inmediatamente debería ser demandado como nulo, va a ser demandado, ¿ok? correcto. El problema es que tú presentas la demanda de nulidad a la sala tercera y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia estaba con él inaugurando un hospital. Bueno, Los ese es el hechos ¿Me punto. demuestran, entiendes? O sea, o sea, tú tienes el recurso de nulidad que puede presentarlo, pero ¿quién es la jefa del órgano donde tú vas a presentar ese recurso de nulidad? ¿Para qué con él? los hechos demuestran que la movilización social y por esa razón implementaron a sangre y fuego la reforma de la ley 462 y, y han perseguido de manera sistemática a las direcciones de los gremios y sindicatos y al movimiento estudiantil e indígena también. Hay indígenas, por ejemplo, que están imputados y algunos inclusive se encuentran en detención preventiva producto de esas luchas. Creo que hay 3 o 4 procesos contra estudiantes universitarios, producto de la Lastimosamente. coyuntura de la ley 462, y ya sabemos toda la persecución contra el sindicato de la construcción y los diferentes gremios de la educación, precisamente para abonar el terreno en función también a esta coyuntura, y eso claramente lo decía el presidente desde que llegó al poder y dio su primer discurso, que él respondía a una agenda de los sectores económicamente poderosos. O sea, cuando él habla de los empresarios del país, él no está hablando de cualquier empresario, mediano, pequeño o grande, que tal vez esté vinculado de los círculos de conspiración. Él está hablando de los grandes poseedores de los medios de producción en este país, que él trabaja para ellos y para las transnacionales extranjeras. Y eso es lo que explica y justifica el nivel de represión que se implementó, también para poder imponer a sangre y fuego nuevamente el memorándum Vendepatria. Por eso es que yo digo en mis balances que esta relativa calma que se vive en las calles no es el producto de un pueblo amanuense, un pueblo manso, que deja que le impongan las cosas fácilmente o que en todo caso se siente satisfecho con las acciones del gobierno y no protesta. Es la consecuencia de la más intensa represión de Estado que ha vivido este país de la década de los 80 y una de las más intensas a nivel de la región centroamericana en las últimas 4 o 5 décadas desde las guerras civiles en América Central en la década de los 70 y los años 80. O sea, esto que se vivió aquí tiene que estar presente en todos los balances a la hora de Sí, interpretar señor. la realidad, porque no se puede decir que el movimiento social fue derrotado por falta de apoyo popular, obviando lo que fue el factor represión, la cantidad de policías. El 22 y el 23 fueron brutales. Vimos prácticamente una Guardia Nacional, un nuevo ejército en las calles de nuestro país. Se estaban preparando efectivamente para la represión a mansalva y dispuestos a reventar por los aires el ordenamiento jurídico nacional. Y por Bueno, prueba de Jorge, eso de es hecho que lo hicieron, lo lo rompieron hicieron. en Bocas del Toro en esta última batalla en este Correcto. gobierno. La suspensión de las garantías constitucionales Sí, durante 10 señor. días y 10 noches, y durante 5 días suspendieron el habeas corpus, lo cual va en contra Increíble. de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reiteradamente ha señalado que el habeas corpus no se puede eliminar bajo ningún concepto. No, Todas esas y cosas sucedieron para poder allanar sucedieron. el camino a la imposición nuevamente de la reapertura de la mina. Ahora, la verdad es que las instituciones
regionales y más allá de la región, sí que han encendido las alarmas con lo que sucedió No, en esta última huelga nacional por el tema de la Caja de Seguro Social en Panamá. Sí que tienen claro que hay una situación de autoritarismo y de uso desmesurado de la fuerza en Panamá y sin duda alguna eso va a pesar para el año 2026 con las pretensiones que tiene el gobierno de, no sé de qué manera, llevar adelante su propuesta de reabrir esa mina. Ya la verdad que no no, tenemos idea continúo. cómo lo harán, Entiendo pero tu mente. espérense. En esta segunda parte, Toño, sí es importante que El- vayamos a un ah, aspecto y que va concatenado con esto de la mina, porque los docentes no solamente pusieron los muertos en el año 23 y ahora han puesto nuevamente el sacrificio en el 2025 frente a la defensa de nuestra principal institución social, que es la Caja de Seguro Social, y que ahora tenemos casi 300 docentes en una situación muy precaria y muy compleja. Estamos hoy en este programa obligados, Toño Méndez, en el marco de que este próximo 1 de diciembre es el Día del Educador, del Maestro, del Docente, hablar de el momento en el que se encuentran los docentes en general, pero la verdad que tenemos que decirlo con mucho respeto, los docentes organizados de nuestro país en las distintas asociaciones de profesores, maestros, maestras. ¿Cómo decirle desde este espacio a esos compañeros y compañeras que a pesar de la circunstancia, ese 1 de diciembre eh, debe servir para el fortalecimiento de su capacidad organizativa y por supuesto el respaldo de quienes admiramos y respetamos esa disciplina y por supuesto esa militancia orgánica de los docentes, Antonio? bueno, quiero reflexionar desde dos direcciones para llegar a un punto central. Lo primero es que, bueno, los docentes han sido una de las víctimas del movimiento de la represión de este gobierno, cuya característica, quiero decirlo como una de las vertientes a la que me quiero referir, ha continuado la evolución del perfil de construcción de una dictadura civil en Panamá, que además terminará siendo, como me atrevo a decirlo, con un buen andamiaje de argumentos, que terminará siendo una dictadura militar respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. Pero quiero decir que desde ese momento que ocurrió, digamos, el triunfo, entre comillas, del gobierno sobre el movimiento social por la coyuntura de la Caja de Seguro Social, el presidente se sintió con mano libre para continuar en una escalada de concentración de poder muy importante, y que recientemente tiene unos dos cuentas más en su rosario de hechos de dictador, que son la declaración, vaya, sin ningún rubor, de que él obligó a la Corte Suprema, perdón, al Tribunal Electoral a aceptarlo como candidato a la elección pasada, y vaya, pues, ese 33% que logró, no creo que sea como para sentirse muy orgulloso, pero parece que él sí, él no exige mucho con tal de que, ¿no? De tener el poder. Ese elemento es otro eslabón más, ¿no? Además, que debe tener repercusiones jurídicas, porque ahí está evidentemente atentando contra la personalidad interna del Estado, y le cabe una cantidad de acusaciones legales que, primero, que por ahí algunos las están levantando ya. El otro, pues, entre eso, el Galloway. Lo otro está en la ley esta que acaba de hacer, en el decreto 11, en el cual limita el derecho de huelga de los trabajadores panameños y lo amplía, de los trabajadores del sector público, pero de los trabajadores del sector público, y lo amplía prácticamente, que esa limitación de la huelga, esos condicionamientos significativos que trae ese decreto, lo amplía prácticamente a proteger todo el sistema logístico del país, que es la actividad económica de punta, pues prácticamente que está cercenando el derecho a huelga en esos sectores. Y bueno, esto lo acabo de mencionar para recordar que continúa el ascenso
el endurecimiento del Estado panameño, y que esa es una vertiente que tenemos que tomar en cuenta, porque esa misma reflexión nos sirve para justificar cómo no solamente el mantenimiento de la represión de la institución de los docentes, sino la ampliación de actos arbitrarios en el sistema educativo panameño. Aunque se ha notado que el educador panameño todavía cuenta con la simpatía del pueblo panameño, lo cual podemos ver, por ejemplo, en las marchas de este noviembre, por el caso de Santiago, el lugar donde los docentes marcharon, pues hubo aplauso y solidaridad del pueblo. Ven a los docentes vaya, lo ven como lo que son, como unos héroes del movimiento social, y eso está bastante bien. No podemos negar que el golpe a las organizaciones populares fue duro, ¿no? En la coyuntura de la Caja de Seguro Social. Pero sí quiero señalar que el movimiento docente está muy lejos, pero muy, muy lejos de considerarse derrotado. Este primero de noviembre, quiero hacer una pequeña nota cultural aquí. Este primero de diciembre, perdón, fecha que se conmemora el natalicio de Manuel José Hurtado, el padre de la educación panameña. Antes se conmemoraba el día de Domingo Faustino Sarmiento, un importante literato suramericano. Entonces, ahora se celebra el primero de diciembre. ¿Cómo llega el docente panameño? Bueno, el docente panameño, en el caso por lo menos de varias asociaciones, ellos están allí, continúa la lucha jurídica, ¿no? Y las manifestaciones de apoyo y de solidaridad con los docentes que han sido destituidos. Pero además, a la expectativa, porque el gobierno no ha logrado levantar su popularidad ni lo va a hacer. Vaya, cada vez que dice algo que abre la boca, ¿no? No sé, el presidente ha dicho que en enero va a dar una declaración conciliadora. El mismo día que dijo eso, que nadie sabe en qué van a consistir, pues digo una barbaridad que, wow, me parece que no está muy claro su equipo para mantener un Están funcionamiento. tratando de trabajar un poco el tema de la popularidad de él con la inauguración de diversas obras, ¿no? Vaya, Pero no pero estas alcanza, no inauguraciones alcanza. siempre son utilizadas por la gente que es no Exacto. le es tan agradable, se convierte, vaya, en la visibilización de que donde quiera que va hay gente que no lo trata como él espera, ¿no? Yo creo que de todos los eventos que hemos visto al respecto en el último mes, en lo ocurrido en el barrio del Chorrillo, allá en el cementerio Amador, fue más impresionante, ¿no? Fue realmente impresionante que la gente le decía, vete Y allá, completamente naturalmente. Fue una reacción ciudadana espontáneo. Sí, porque cotidiana. además que es impopular, pues yo siento que el pueblo no lo Exacto. respeta, ¿no? Siento que el pueblo no lo respeta, él está haciendo su ejercicio de fortalecimiento del aparato represivo del Estado, y sobre todo tiene un discurso terrible con la excusa de la droga, pues vaya que es un discurso subalterno a los intereses del discurso de Trump y de los Estados Unidos. Él está fortaleciendo todo lo que es el sistema represivo del país, toda la fuerza pública. Y Sin represivo y embargo, coercitivo, los exactamente. indicadores, sin embargo, los indicadores delictivos no mejoran, ¿no? Entonces, ¿para quién vaya? Porque yo no veo para qué va a ser un avión en la calle de Panamá, ¿no? De la ciudad de Eso es Panamá, para, o un es para barco. la Él ha caído en tal ridículo, y con esto voy a cerrar. Bueno, contestando a la Rebeca lo de los docentes, para cerrar ese punto, los docentes continúan en pie de lucha. Los docentes saben que vienen varios intentos de reforma en el sector educativo, ¿no? Pero al final, los docentes se quedan en la escuela donde se realiza la actividad íntima del Me proceso gustó mucho un educativo, mensaje, exacto, me ¿no? gustó mucho un Y él mensaje que leí de la arriba, Sopro. arriba puede hacer lo que le da la gana. Sí, me gustó mucho un Arriba puede mensaje hacer lo que... que leí, no te recuerdo si de la Soprojo de AEBE, que hablaba justamente en ese sentido que habla Antonio, de mantener pues a los docentes en pie de lucha desde las aulas de clase, ¿no? Bueno, amén de que ya estamos ya en finalización del trimestre escolar y por lo tanto del año escolar, pues que obviamente pues llevaría a los docentes a un periodo de descanso, de vacaciones, igual a los estudiantes y que pues precisamente por eso que se habla tanto del mes de enero, ¿no? Porque en el mes de enero obviamente pues los docentes no están activos en Exactamente. sus aulas de clase. correcto. Eso crea una situación pues quizás a favor de quienes pretenden hacer ciertas cosas a nivel de gobierno
Pero de todas formas, sí, yo he hablado mucho con docentes y sobre todo acá en la región, y me gusta escucharles que ellos se mantienen animados en pie de lucha a pesar de, de todos los golpes que han podido recibir. Muchos docentes que incluso han sido separados de su cargo, con lo cual he tenido la oportunidad de interactuar, también me dicen lo mismo a pesar de que están separados de su cargo, y creo que eso es positivo, analizarlo y darlo a conocer a través de este programa, de que los docentes no se sienten derrotados, nunca se sintieron derrotados a pesar de todos los golpes que pudieron recibir, y al contrario, los ánimos se mantienen más activos que nunca. Por eso me gusta mucho una frase que ha dicho Jorge en reiteradas ocasiones, cuando dice que la paz que se vive en Panamá no es una paz realmente porque todo ande bien, pues una paz realmente coaccionada No por es un la acto paz, no es la represivo paz del del gobierno, sepulcro, ¿no? no es la No, paz del pero sepulcro, hay una es militancia la paz latente. de antes de la tormenta. Mira, este gobierno no va Exactamente, a terminar bien. Este gobierno no va a exactamente. terminar bien por todos sus indicadores. Por todos los indicadores que veo venir, no ha logrado, a pesar de que ha sacrificado al país, no ha logrado levantar la tasa No, y de... por las debilidades que tiene, están un 20% de aceptación, imagínate, en su primer año y medio. Y luego Creo que, hay un macrofactor que no toma en consideración quienes están en el Ejecutivo, bueno, identificando las fuerzas sociales de nuestro país. Miren, en enero del año 2023 que veníamos también de una militancia importante en el 22, el rechazo al aumento al combustible y qué sé yo. En enero se pensaba, porque así pensó el Ejecutivo, que de ese entonces que no estaban las organizaciones en posición, incluyendo el tema de que de las vacaciones escolares, etcétera, no estaríamos en condiciones de rechazar una propuesta que venía desde los sectores más recalcitrantes de nuestro país, que era imponernos una reforma a la Constitución Política de la República, y fue rechazado contundentemente en las calles. Entonces, vaya, creo que no hacen la lectura de cómo ha ido evolucionando el movimiento social organizado en nuestro país, sobre todo en los 25 años que llevamos, y inclusive desde la última década del siglo pasado. Entonces, no están haciendo las lecturas adecuadas, me parece. Bueno, yo quería terminar de concluir y recordar aquí la trayectoria que lleva el gobierno hacia ser una dictadura militar en contubernio con los norteamericanos. Siento que en todo este aspaviento de denunciar al narcotraficante, etcétera, etcétera, que no se corresponde con la magnitud de la actividad que hay aquí, han hecho hasta episodios de falsedad que son claramente, que son hasta fácilmente denunciables, sobre todo este cargamento que se hizo con, ya no recuerdo el número de toneladas, pero creo que es el cargamento más grande que se ha agarrado aquí de droga, donde los 14 narcotraficantes... toneladas, 14 toneladas. 14, wow. Imagínate, y los narcotraficantes llevaban la droga vaya, en En un la barco, un alto superficie, funcionario. en En la la cubierta del cubierta, barco. O sea, pero es que de película, porque es lo que está utilizando él para coincidir con el discurso de los Estados Unidos y correcto. meterse en la actividad caribeña, porque todos esos avioncitos, todo eso que está comprando, no es para el tema local, te lo aseguro. Él va a contribuir y Sí, pero el además tratado de neutralidad del canal hasta se presta para se permitir que jóvenes contradice con esa panameños, acción. el bueno, gobierno, es la vuelta Méndez de Rebeca Alberto a la política del macartismo Sí. de la década de los 50. Este es un Es así, gobierno muy ni más parecido ni menos. al gobierno de La Guardia y al gobierno de Chiari. Este último en la década de los 20, cuando solicitó la intervención norteamericana, la invasión de la ciudad capital, realmente, para sofocar al movimiento inclinario, y de La Guardia, represor sistemático, junto con Remón, contra los movimientos estudiantiles, los movimientos sindicales orientados por el Partido del Pueblo, anteriormente el Partido Comunista de Panamá. Y ahora se revive esta política macartista, la doctrina de la seguridad nacional, adaptada a un nuevo impulso a la doctrina Monroe y el destino manifiesto, en razón de las cuales Estados Unidos
bajo el liderazgo conservador y populista de derecha de Donald Trump, tiene que retomar la hegemonía, la dominación, no solamente en el Caribe, sino en América del Sur, y reafirmar que ellos son la potencia dominante. Por esa razón es que amenazan a Colombia, amenazan a Venezuela, amenazan a Panamá, no porque tengamos un gobierno patriótico o revolucionario, sino producto del acumulado y el legado de las luchas de nuestro pueblo, que se han visto reflejadas en la transferencia del canal y el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter el 31 de diciembre del 99, pese a la invasión. Tenemos una historia como país, Claro. y esa historia es confrontada por estos sectores de la ultraderecha norteamericana que son nostálgicos del control total que tenían de la zona del canal y cómo lo podían utilizar a su antojo para poder garantizar su competitividad y su primacía desde el punto de vista del comercio internacional y el control militar. Ahora el canal está en manos panameñas, con los efectos que, que pueda tener, pero también con las virtudes de un personal de trabajadores sumamente capacitado, con una alta mística, una trayectoria de trabajo muy buena, y evidentemente la ultraderecha norteamericana quiere acabar con todos los procesos Institución de autonómicos, vanguardia, Sí, independentistas es una y institución de soberanistas. vanguardia, el Canal de Panamá. Correcto, Yo, correcto. yo O sea, creo, Donald Trump correcto. pretende ser la bandera del soberanismo de la burguesía norteamericana en oposición a la globalización de Soros y de otros sectores que impulsan esa agenda en el Partido Demócrata. Pero ese concepto no lo aplica a las sociedades latinoamericanas. Nos ven como el patio trasero y nosotros merecemos ser esclavos de los Estados Unidos de Norteamérica. De ya Mira, que tal tú manera, nosotros tenemos otro problema aquí, es que yo recuerdo que cuando se dio el tema del de los memorandos de entendimiento, porque fueron dos realmente, el memorando de entendimiento en el tema de seguridad, me voy a referir a ese. Varias personas dijeron que ese memorándum, incluso yo lo dije en algunos espacios, de que ese memorándum iba a ser un problema presupuestario para Panamá. Y alguien me dice, no, eso no crea ningún problema de costo al país. Sin embargo, todo lo que nosotros estamos escuchando hasta el momento de esa firma del memorándum, me da la impresión de que socava justamente el problema presupuestario panameño. ¿Dónde nosotros vamos a sacar 14 millones de dólares, por ejemplo, para la compra de un avión? ¿O vamos a sacar 20 millones de dólares para la compra de municiones? Amén de que incluso la ley 153 del 2020, creo que es la ley de contrataciones públicas, esa ley en específico que reforma la ley 22, trajo por consecuencia de que todo lo que es compra sensitiva del Ministerio de Seguridad son compras secretas. Es decir, nosotros no manejamos realmente toda la información de lo que el Estado está comprando en este momento, porque no se maneja en la plataforma de Panamá Compra, no se maneja en ninguna plataforma pública, Así sino que es. se maneja de forma secreta. Eso es algo que hay que recordarle a la gente, Muy de que en delicado, este sí. momento este gobierno, desde el año 2020, bueno, el gobierno de Nito también lo hizo, pero este gobierno más en específico está quizás o podrá hacer compras secretas para el Ministerio de Seguridad que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Sí, sí, bueno, tiene discrecionalidad, una cosa tremenda. quiero seguir por la línea que abrió Jorge y siguió Petit. ¿Qué es lo que el país está perdiendo con esta obsesión de permitir y de seguir a los Estados Unidos en su loca aventura de reconquista continental, a su vez inmerso en su proceso de retiro y de aceptación de su pérdida contra los nuevos actores globales? correcto. ¿Cuál es el precio que estamos pagando nosotros? Ujú. Primero, cosas como estas que acaban de decir ellos, ¿no? Y mira lo demás. Panamá este año tiene una inflación de 30% de junio de 2024 a julio de 2020, a junio de 2025. Eso se debe a la devaloración del dólar. El dólar cayó en 11% con respecto a la moneda europea y el 10% de las principales asiáticas. Como Panamá usa el dólar y compra afuera, pues ahí tenemos la inflación Más por caro, culpa de tener claro. el dólar. Uno. Y Exacto. siguiendo con el tema del dólar, tenemos que tomar las precauciones. En vez de seguir comprando bonos del gobierno norteamericano de lo que otros se están deshaciendo, nosotros tenemos que estar conscientes que el dólar está empezando a caer. El dólar está empezando a No, va en caer, caída libre, Toño, en su caída libre. confianza está empezando a caer
y va a dejar poco a poco de ser la moneda de referencia y nosotros tenemos que mirar toda la oferta Otras opciones, claro. estelar de toda la bolsa o de la bolsa de monedas mundiales y incluso hasta crear la nuestra, porque si no nos vamos a ir a pique con el dólar, a diferencia de que nosotros no somos ni siquiera un país productor, o sea que simplemente, ya que nosotros somos consumidores, porque somos importadores y Importamos más usamos el caro dólar, pues aquí tú vas a ver un incremento de precio como no se había visto. De y hecho, este exportamos incremento que carísimo también. mencioné antes es muy importante. Lo otro es que, y se lo digo a las madres y a la familia panameña, este gobierno no ha tenido la decencia de informar de los peligros que existen en que los jóvenes panameños acepten la convocatoria de los Estados Unidos y su ejército a formar parte del ejército norteamericano, siendo que estamos al borde, ¿no?, de una o varias guerras internacionales o por hablar de una guerra mundial. Entonces, vaya, el gobierno no anuncia, no Por lo explica menos nada, regional, Toño. como no tiene política de divulgación de nada. Él deja que nuestros jóvenes se vayan allá y se enrolen al ejército de los Estados Unidos para que vuelvan en pijamas de madera o del material que sea, o en bolsa negra a donde la madre panameña. Mira toda la inconsecuencia que hay en la aceptación del gobierno de Panamá de las imposiciones de los Estados Unidos. Ya estamos en el siglo XXI, aquí no hay, ya Panamá no es un país de analfabeta, ni siquiera es un país que tiene gente con una educación de nivel primario, primarizado, educación básica. No, Panamá es un país que tiene prácticamente 600 millones de profesionales y técnicos, y no puede ser. Por eso es que 600 estos espacios son importantes. 600.000. millones no, Toño, 600 millones no. No, a 10 600 millones, mil, pero 600 600 mil, mil. disculpa, 600.000. 600.000 profesionales y técnicos en el país prácticamente, y Ya me hacía entonces, en China. Bueno, en China puede ser, ¿ah? exacto, no China. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este país en vez de estarse abriendo a la oportunidad de la De más de multipolaridad 1.000 millones. y no dejarse sacar ni caer en la incidencia de los Estados Unidos, que por ahí espero Muy delicado. en el próximo programa oferto y aspiro a analizar la política económica de Trump y cómo cada uno de sus elementos, aunque algunos han tenido un éxito temporal, van a ir cayendo unos a otros. Pero Toño, mira, Mira, en época de amenazas de guerra, a Panamá le conviene mejor el discurso de la neutralidad, que está comprando claro, aviones y claro. Claro. Hacia haciendo allá tenemos cosas que ir. que Pero van gente, al traste que nos a la quedan propia nos quedan neutralidad. los últimos minutos y no podemos irnos. Y bueno, concatenando con esto último que estamos planteando, el escenario regional y mundial. Mire, primero lo mundial, porque es importante lo último que hemos visto en esta semana, los acuerdos que en el caso de la República Bolivariana de Venezuela ha consolidado y reafirmado sendos acuerdos con la Federación Rusa. Muy importante el apoyo no solamente económico, sino sobre todo político y militar de la Federación Rusa frente a las amenazas ya declaradas de los Estados Unidos de querer una agresión militar contra Venezuela. Y lo otro es que en esta semana también se dieron declaraciones oficiales, oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, no solamente exigiéndole a los Estados Unidos que levante las sanciones que tiene económicas que tienen contra Venezuela, sino el cese de del hostigamiento militar a Venezuela, y eso ya habla de una posición abierta y clara de la República Popular de China en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Eso dice que la región latinoamericana y sobre todo el Caribe, que ahorita está siendo realmente hostigado por los Estados Unidos, tiene a dos superpotencias diciéndole, espérate, que ese Caribe no es tuyo. Claro, porque esa intervención en aguas ese apropiarse de los derechos de control de las aguas territoriales es una bofetada para cada país que existe en este mundo, aunque se trate de un país mediterráneo. Pero Rebeca, yo quiero hacer énfasis en algo que pasó hoy, que es muy importante, es algo tremendo, ¿no? Que es el sistema CME Group, uno de los principales operadores versátiles exchanges del mundo, ¿no? Sufrió una caída prolongada este viernes, interrumpiéndose las operaciones del mercado de futuros, divisas y eh, commodities. Eso fue un golpe tremendo. Esta situación es importante
porque incluso Panamá le puede tener muchas implicaciones que no va a tener tiempo para desarrollar, pero sí quiero que sepamos que esa pérdida durante horas del control de ese sistema es un pésimo mensaje para el mercado de capitales globales, que este año tiene una tremenda crisis y que el otro año, bueno, lo voy a adelantar y ahora no lo quiero decir, pero yo creo que el otro año vamos a tener una importante caída de la importancia del dólar y vamos a iniciar una crisis financiera a más tardar a finales de 2026 o quizá a principios de 2027, porque es la hora de pagar los préstamos que se han pedido, del 2022 para acá, que eran a 5 años, y la mayoría de los préstamos que se pidieron son impagables. Entonces va a pasar algo así como la crisis de 2008. Y vaya, esta caída de este sistema, creo que significa Chicago Mercantile. eh, eh, Tu Tiene audio, los Rebeca, impagados, tu audio no Rebeca. se escucha. sí, entonces, bueno, el tema es que Además de esto que tú estás diciendo, Antonio, del día de hoy también 28, salió una publicación importante, muy delicada, que plantea que la crisis de Bruselas es tan, pero tan seria. Es decir, la Comunidad Europea, allí está la sede de la Comunidad Europea, es tan seria que no vislumbran cómo va a ser el año 2026. Tiene una deuda, imagínense, hoy lo señalaron, arriba de 15.600 millones la ciudad, centro de la Comunidad Europea, Bruselas, y también indicaron que hoy llegaron a 530 días después de las elecciones internas de ese parlamento, que no ha podido ese parlamento en 530 días, o sea, más de un año, formar gobierno de coalición ni aprobar el presupuesto de este año. O sea, este año están sin presupuesto y se vislumbra que para el 26 tampoco tendrán la aprobación de un presupuesto, porque la Comunidad Europea está fraccionada por las últimas decisiones en materia de política económica, militar, etcétera. Entonces, Recordemos todos delicada la situación internacional. los gastos presupuestarios de los países, de los estados que forman parte de la Unión Europea, para tratar de mantener el esfuerzo de guerra de Zelensky sobre todo de los que hacen parte de la OTAN. en, Ya en es contra de Rusia, insostenible. como parte de la rusofobia histórica, y yo diría hasta más allá de la rusofobia, el, el, el afán supremacista y expansionista que tienen en Sí, pero Europa Occidental sectores, pues, de las élites y sectores sociales ideológicamente subordinados y subalternos, que ven a los pueblos del este de Europa, a los eslavos, como su zona de expansión natural, de la misma manera como Estados Unidos nos ve a nosotros en América Latina. Por esa claro, razón, claro. históricamente, eh, chocan con Rusia, chocaron antes con la Unión Soviética, y por esa razón, al igual que sucedió a comienzos del siglo XX, cuando las cañoneras de Gran Bretaña y de Estados Unidos estaban frente a las costas de Venezuela durante el gobierno de Cipriano Castro, por esa misma razón están ahora colocadas, y así lo va a reconocer la historia. La historia, este argumento fake, baladí, ridículo del narcoterrorismo, no le va a parar demasiada bola. Ahí la esencia es que el gobierno venezolano es un gobierno opuesto a la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, es un gobierno que apuesta por el multilateralismo, es un gobierno que se define ideológicamente por reivindicar el socialismo, es decir, que es antagónico al capitalismo como sistema y al imperialismo como forma de dominación en lo político y lo militar. Y efectivamente eso es lo que explica por qué razón está esa flota al frente de La las olla, costas la olla se calienta, Jorge. de América del Sur. La olla hierve. Los Es Hierve. una, ingleses, y, y- sí, y- mira, y es, agrego dos y es una elementos. Esa es la presencia palabra regional, correcta. es una Ajá. presencia regional que va desde República Dominicana
ahora con los acuerdos que firmó Con Estados Unidos, ¿sí? de manera sumisa el presidente de la República Dominicana Qué con Estados pena. Unidos, ofreciendo bases aéreas cuando es evidente que esos ataques es para destruir lanchas de civiles y por otra parte para amenazar a Venezuela y A a Venezuela, Colombia, sí, y a México Colombia, inclusive, y a México inclusive, a Y a México con, también. Centroamérica, en con la su momento a excusa, con la, Centroamérica, cada gobierno de con la, Centroamérica. con la, Claro. Claro. con la excusa del Pero, narcotráfico, ¿no? Así que esto que estamos viendo es la reedición de la doctrina Monroe, de la política del garrote y la zanahoria ¿Cree que como del perdieron a imperio Ecuador tenían que buscar otro aliado, no? norteamericano, que empezó su hegemonía mundial, Exactamente. afianzando su control en América y que frente al declive, como decía Méndez, frente al fracaso del gobierno global encabezado por Estados Unidos, ha decidido un sector de su élite entonces irse por lo seguro y tratar de garantizar el control de Claro, América Latina, pues no le resulta fácil, no va a ser para nada fácil. le No resulta hace fácil. fácil. bueno, y Como mientras esto tampoco, pasa, el caldero se calienta activando los Estados Unidos al gobierno ultraliberal de Japón, ¿no? claro, Diciéndole a China que si China se mete con Taiwán, Japón va a intervenir, imagínate. Qué Pero, barbaridad, pero hace movimientos qué peligrosos porque barbaridad. ellos tienen una disputa en una isla que está muy cerca de Taiwán, pero que es parte de Japón. Bueno, China también la reclama, en la que además ahora los japoneses están diciendo que van a poner una base militar ahí, claro. norteamericana, apoyada por Japón. O sea, para que tú veas los niveles de tensión, Ahora, ¿no? mira, proporciones guardadas, Para Toño. terminar, Rebeca, y mientras ahí no escampa, los franceses declaran ahora, Macron diciendo que está llamando al servicio militar a la juventud francesa, a los franceses, evidentemente para defender con el resto de Europa, ahora que está comprando nuevo armamento militar y que se sabe que se tiene que meter a la guerra y poder retener por lo menos lo que decía ahora Europa del Este, Oye, porque, pero todos andan comprando armamento. Todos andan bueno, y entonces muy lindo aquí bueno, estamos todos igual. Hasta Panamá tiene su avioncito. No, es evidente que las negociaciones que Trump se planteaba con Zelensky, eso ha fracasado y entonces intentan seguir la guerra. Bueno, además porque está el negocio de la guerra detrás, ojo. Hay quienes están en el negocio montado, pero Claro. la realidad europea realmente los va a rebasar a los políticos que están al frente de esos países en la Comunidad Europea. Muy lamentable. Pero, gente, nos quedan los últimos minutos. Yo no sé si Alberto, tú querías proyectar algo o... No, No, no. no, lo que estaba compartiendo Ben antes era sobre lo que dijo Toño, pero ya estamos claritos eso. Sí, no hay problema. Vale, Para el vale. próximo sábado, para el próximo domingo. En estos últimos minutos importantes, el 30 que es pasado mañana, el domingo, pues, son las elecciones generales a la presidencia y creo que de todos los cargos en Honduras. En Honduras, y hay una maniobra injerencista de los Estados Unidos Sí. como en otrora, de interponerse en No es nada la nuevo. decisión soberana del pueblo hondureño de decidir quién reemplaza a Xiomara Castro. Pero lo cierto es que el pueblo ha decidido que va a defender las urnas, los votos en las urnas y por supuesto las actas que son lo que van a hablar del resultado más allá de lo que puedan hacer con también se llama TER, eso allá en Honduras que puede ser alterado. Ustedes saben que todas esas cosas de tecnología pueden ser alterados, pero no, el resultado, el papel, el acta original, eso es lo que va a hablar de si pretenden o no un fraude en Honduras. La verdad que les mandamos desde aquí, desde este espacio de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando Poder Popular. Un abrazo a todo el pueblo hondureño, las mujeres y hombres que en este periodo de Xiomara Castro han encontrado las posibilidades de un nuevo Honduras soberano, independiente del águila ese del norte rapaz, y han ido construyendo eso que le habría sido negado por tanto tiempo a los hondureños y las hondureñas. Así que este 30, un abrazo fraterno desde aquí a nuestros compañeros y compañeras hondureños. Yo no sé si Oye, y ustedes Al también también pueblo de quieren. Guatemala. aprovechar este momento para reconocer a las compañeras a las compañeras y compañeros que estuvieron en la marcha del 25 de Claro, noviembre, También, conmemorando, pues, o pues más que todo, y pues muy manifestándose beligerante. a favor de Sí, la eliminación, erradicación absoluta de la violencia contra la mujer. Creo que eso es algo que hay así que es. validar de forma positiva,
que las mujeres luchadoras de este país hayan estado en esa marcha. Tú estuviste ahí, Rebeca, me parece, el día Sí, martes, sí, por supuesto. igual con toda tu comitiva, pues, y felicitamos a todas las mujeres, pues, que sigan adelante y pues de estos espacios siempre reivindicar el hecho, pues, de la no violencia contra la mujer, mantener esa lucha de Permanente, reivindicación, Alberto. emancipación, liberación absoluta de que la mujer, pues, hoy día necesita mucho más, Sus justamente en derechos, que momentos críticos como lo que vive la patria y vive el mundo entero, ¿no? Reivindicando el rol histórico de Minerva, María Teresa y Patria, ¿no? Las hermanas claro que sí. Mirabal, que fueron tres revolucionarias dominicanas, luchadoras contra la dictadura de Trujillo y Las asesinadas mariposas, así por es. esta dictadura por su militancia revolucionaria al servicio del Tenían pueblo. Las una mariposas, claridad extraordinaria, ideológica e por supuesto, importante estas tres compañeras en los años 60. Eso fue en el año 60, pero que ellas bueno, venían recuerde, de estos últimos años, la este fue década un del pueblo que 50, este fue un pueblo que sufrió una invasión norteamericana y una durísimo, como dictadura militar. nosotros. Solamente así pudieron contener el estallido de la revolución socialista en República Dominicana. Eso nos une muchísimo al pueblo dominicano porque tenemos similitud en nuestra historia. Hay similitudes, Y qué correcto, como no. pena que ahora tenemos estos dos presidentes que Bueno, arrastraron al... fíjate que igual en Panamá se impuso un aparato militar y también vino acompañado de una invasión, Muy, muy igual en similar, sí, proporciones República guardadas. Dominicana. Así Exacto. es. Toño, no sé, una reflexión final, Antonio. Bueno, me voy a un giro de 150 grados como una nota cultural. Vayan a ver la película Nuremberg, que creo que se está estrenando ahora. Es una Ah, película ok. fundamentada en un libro que se hizo sobre el psiquiatra que entrevistó, un psiquiatra norteamericano. Claro, prepárense para ver todo tipo de sesgos, ¿no? Es un psiquiatra norteamericano que le tocó entrevistar a los supuestos asesinos del nazismo, ¿no? Y él le tomó unas notas psiquiátricas, pero él murió en 1957, pero en 2005 un cineasta agarró Tú, perdón, un escritor, Relato. un su escritor. obra, El nazi Ujú, y el psiquiatra, se llama la obra en la que se fundamenta la película Nuremberg, que le pusieron un nombre más comercial. Y claro. bueno, yo estoy seguro que lo que estamos aquí vamos a tener el buen gusto de una de las pocas veces que aquí en el ciclo De la- cineástico, esa palabra no existe, pero me voy a proveer de la licencia. Tenemos la oportunidad de ver películas interesantes. Aquí terminamos viendo películas de niños, pero yo estoy muy ávido de ir a ver la película Nuremberg, ¿no? Y bueno, estoy seguro que aquí todos ustedes, pues, seguramente Bueno, también irán a la sala. muy bien, Toño, Saludos. por esa invitación. Nada, estamos para terminar y no nos podemos ir sin, como cada semana de todas estas jornadas de 48 semanas que llevamos en este 2025. Lo digo desde mi organización de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, muy responsablemente, que ahora presido, enviarle un saludo solidario, como el resto de ustedes, a los venezolanos y las venezolanas que están en resistencia frente a ese embate del imperialismo de querer socavar su soberanía. Les decimos, estamos con ustedes. En Ujú. definitiva, y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana, porque estamos haciendo el programa hoy viernes, ¿no? Para el domingo, pero allí sabemos que estarán los venezolanos y venezolanas prestos para cualquier atentado y cualquier Y al situación imperio que se pueda dar. norteamericano le recordamos que están en territorio bolivariano. Así es. Así Así es. es, así en Eso va territorio, más, Todos aquí no son sus va, amigos. eso va más allá de un Todos gobierno y aquí una no son dictadura. sus amigos. así es, Es un así es. pueblo, es un Y la pueblo y es un América Latina es un ejército territorio de paz, como lo venimos. inspirado en Simón Bolívar y dispuesto a dar la batalla por su Así es. independencia. Vale. Gente, nos despedimos entonces. Alberto Petit de Saludos. Alberto Petit, de parte de Único Panamá. Saludos a todos y a todas. Jorge González, Jorge González, Movimiento Patria. Antonio Antonio Méndez. Méndez, Movimiento Revolucionario 9 de enero. Muy bien, Rebeca Yani Orobio, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas, egresada a la Universidad de Panamá, ACU. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Saludos. Vamos, saludos.